Buenas tardes, Antonio. Ahora hablamos de ese intento de conformar una candidatura conjunta entre MDC, Podemos y Caballas, pero en referencia a la candidatura o candidaturas de cara al próximo 10 de noviembre, como digo, todavía no se ha hecho público, pero ya se tienen decidido quiénes van a ser los candidatos tanto al Congreso como al Senado, ¿no? Sí, se tiene ya decidido, Antonio. Estamos a la espera de terminar unos pequeños trámites de carácter administrativo con nuestra Secretaría de Organización. Los cambios son motivados porque nosotros respetamos profundamente, como no puede ser de otra manera, a los compañeros y compañeras que comparten trabajo, y algunos y algunas han decidido dar un paso al lado, porque van a seguir colaborando por cuestiones eminentemente personales. No hay otro tema más que cuestiones personales. Hicieron un esfuerzo muy grande en las anteriores elecciones y es normal lo que ellos y ellas han planteado. Luego también va a haber cambios porque, claro, el secretario general o coordinador general de Izquierda Unida también en Ceuta ha cambiado. Ahora es Antonio Nepomuceno, y entonces pues eso también obliga a cambios. Los cambios, la verdad es que a mí, entre comillas, me han llenado de esperanza y de alegría, en el sentido de que, lejos de que pareciese que la salida decidida y personal de algún compañero o compañera pudiese dejar un vacío, inmediatamente han salido varias personas, no una, sino varias, que querían ocupar ese puesto. Y eso me llena de orgullo, porque estamos haciendo cosas en el sentido que yo creo que se deben de hacer las cosas en un movimiento que quiere defender a la gente. No queda mucho tiempo. El próximo 7 de octubre finaliza el plazo de presentación de candidaturas. ¿Quiénes son los candidatos de Podemos Ceuta? No sé si se puede hacer público. Hablamos de renovación total, Ramón, y también la inclusión de un miembro o representante de Izquierda. Los nombres, sin decirte exactamente dónde irán, pero los nombres que se barajan pues son el mío propio, el de Antonio Nepomuceno, el de Sara de Celán, Antonio González de la Rubia, Pepe Ramírez, Adela, te estoy diciendo porque salieron varios, Isabel, Mohamed Yagua. Tenemos 7 o 8 personas, de las que ahí van a salir los 3, digamos, titulares, y saldrán los suplentes. En cuanto, ya te digo, solamente por cortesía y por respeto, no te doy exactamente ahora mismo los puestos, porque realmente también nos hemos ofrecido voluntariamente actuar donde tengamos que actuar. No tenemos ningún problema, por eso te digo que me llena de orgullo, porque somos personas, compañeros y compañeras, que aparte de cierta preparación, también tenemos una voluntad seria y un compromiso férreo con la gente de Ceuta. ¿Consensuado ya con Madrid esa candidatura? Está prácticamente un inciso, porque creo que antes he dicho Sara de Senán, me refería a Nabila Solimán Ali, que creo que lo he dicho. ¿No? Sí, Sara había sido la anterior candidata. Nabila Solimán Ali está representada en las posibles candidaturas que tengamos. Sí que está ya consensuado con Madrid. Ya digo, falta una serie de trámites de carácter temporal y burocrático. Está prácticamente ya consensuado. Sobre esas conversaciones, o al menos sobre esa intención de Caballas de conformar una confluencia entre Podemos, MDC y la formación liderada por Mohamed Ali. Se ha contado con Podemos, aunque hay cierto descontento de cómo se han producido esos contactos, ¿no? Mira, yo soy claro. O sea, Pablo Iglesias ha iniciado un camino hace tiempo en el que hablamos con honestidad y con veracidad, aunque eso a veces pues pueda molestar, bueno, casi siempre molesta y pueda doler. El término conversaciones, contacto, diálogo, bueno, es muy subjetivo en este caso, porque a mí me llega una información a través de un compañero o compañera de partido, que a su vez le llega a través de un compañero o compañera de Caballas. La información que nos llega es bastante sesgada, bastante carente de un peso específico desde el punto de vista político, y que plantea muchas más dudas que certezas. Ante esa situación, como no hablan directamente conmigo, ni directamente con la Asamblea, entiendo que no comprenden muy bien cómo funciona Podemos, y en concreto el Círculo Podemos Ceuta, le respondo a mi compañero o compañera que le diga que cuando quiera nos sentamos a hablar, porque además esa información me llega a mí el viernes por la tarde-noche, previo a un Consejo Ciudadano Estatal que sería el sábado a la mañana siguiente. Entonces, el intento de plantear determinadas cuestiones debe venir de una información veraz y con cierta consistencia, que yo no tenía. ¿Decepcionado? Sí, estoy decepcionado y triste, porque
Desde luego, la idea de Podemos es trabajar con todas aquellas fuerzas progresistas que haya en Ceuta, pero la idea que tenemos en Podemos Ceuta es clarísima. O sea, los contactos que se puedan tener deben ser, primero, desde una sinceridad absoluta y segundo, con un fin último y primero, que es el bien de la gente de Ceuta. La finalidad jamás podría ser el intento o supuesto intento de vendetas contra otros partidos políticos. Nosotros tenemos muy claro que nuestro objetivo es luchar, pues lo pudimos ver hace poco, contra la entomóloga aficionada que es Ayuso, que llama mantis religiosa al feminismo de Podemos, o que saca temas del armario muy grises y muy oscuros para encender, ella sí, encender la vida política, apoyada por el señor Aguado, que lejos de matizar esas declaraciones, poner un poco de cordura, pues poco que la sustenta, o como vimos por sus compañeros de Vox. Estamos viendo en Madrid lo que puede ocurrir a nivel nacional si nos quedamos sentados en casa. Entonces, nosotros tenemos claro y definido que si tenemos que luchar contra algo son contra esas políticas reaccionarias, no contra otros partidos progresistas, pero evidentemente sí que vamos a contrastar programas y vamos a contrastar nuestros valores e ideas. Nosotros estamos profundamente defraudados y decepcionados con el PSOE, eso es evidente, pero tenemos claro cuáles son las líneas programáticas que nos unen y dónde están las antípodas de nuestras líneas programáticas. Por cómo se han producido esas conversaciones o ese contacto, ese intento de conformar la confluencia, ¿le da la sensación de que realmente no se quería contar con Podemos? Aquí uno tiene dos posibles soluciones. Una, realmente no se quería contar con Podemos. Otra, realmente todavía no han ponderado en su justa medida cuál es la situación del círculo de Podemos Ceuta actual. Las personas que estamos en Podemos Ceuta actual, la mayoría de la gente son gente muy joven. Puedo incidir, por ejemplo, en la figura de Nabila Solimán Ali, o Guasima Benyaya, o Mohamed Yagua, o Pepe Ramírez. Tenemos gente muy joven que muchos desconocen los tejemanejes de la política bipartidista y no se sienten evidentemente representados en algo que desconocen, y otros que los conocemos por nuestra edad tampoco nos sentimos representados en esa política bipartidista. Si partidos localistas vienen a intentar hacer unos tipos de planteamiento que pretenden reforzar, sean conscientes hoy o no, el bipartidismo, no van a contar con nosotros. Y decepción, pues decepción en cuanto al planteamiento político y decepción en cuanto a las formas. Si hubiesen hecho las cosas de otra manera, Podemos hubiera aceptado ese acuerdo, esa coalición Caballas MDC Podemos. Evidentemente, si se trabaja como creemos que se debe trabajar, con un poquito de tiempo, aunque digan que ha faltado tiempo, ya tiempo para haberse sentado con un equipo de trabajo que pone sobre la mesa primero los programas, pero luego a nosotros, en el caso de Caballas, nos planteaba muchas preguntas, como te he dicho antes, Antonio. Tuvieron que salir públicamente a desmentir que iban a ir con Más País, ya que su partido hermano, Coalición por Melilla, expresamente pidió ir con el Rejón. Apoyaron hace unos meses explícitamente al PSOE, explícitamente, que yo creo que eso hasta confundió a sus electores luego en la campaña autonómica. Tienen una serie de situaciones con respecto a la justicia que no sabemos. Bueno, sí sabemos cómo se representan nuestros estatutos. Luego tienen también una serie de circunstancias como económicamente cómo se iba a sufragar esa campaña. Candidaturas. Si hay un tercer actor en juego como era MDC, cuando vienen a hablar con nosotros, cuando supuestamente vienen a hablar con nosotros, ni tan siquiera sabíamos la respuesta de MDC. Si son tres protagonistas, ¿por qué no nos podemos sentar los tres? Si lo que pase... Sí, perdón, Ramón, porque anteriormente MDC y Caballas sí se habían, de hecho lo reconoció Fátima Méz ayer aquí en Hoy por Hoy, había habido diálogo, ha habido conversaciones entre ambos. Cuando se contacta con Podemos, ya se habían producido esas conversaciones entre MDC y Caballas, ¿no? Efectivamente, Antonio, y te digo, todo esto me llega a mí por un compañero al que le llega a través de un representante de Caballas, Esto imagínate la posibilidad de que se pierda información por el camino. Y nos dicen que han hablado con MDC, no tenían respuesta todavía de MDC cuando a nosotros nos exigen prácticamente un sí o un no a no sé qué bien. ¿Sabe? Entonces, desde luego, eso no es serio, es que no es serio. Ni parece que se tenga una buena intención de negociar ni de dialogar. A un compañero tuyo ya le dije que parecía que había adaptado Caballa la forma de negociación que hemos visto, por desgracia, a Pedro Sánchez durante este verano, porque no parecía que hubiese una intención de negociación, en todo caso una imposición.
Además, conversaciones con miembros de Podemos. En Ceuta es muy pequeña, Antonio, a nosotros nos llegan noticias. Yo te digo, no puedo ser fedatario de eso que tú acabas de comentar si no llegan las noticias en ese sentido, pero es que no nos hemos sentado con ellos. Es que yo cara a cara no he hablado con ningún señor de Caballa. Es que más, por teléfono yo no he hablado con ningún señor de Caballa. Es que por WhatsApp no he hablado con ningún señor o señora de Caballa. Nos llegan porque, claro, aquí se filtran muchas cosas, nos llegan la conversación que han tenido con MIDC, nos llega con posterioridad el no de MIDC, pero ya te digo, nos llegan, digamos, por terceros. Esas cosas es tan sencillo como sentarse a hablar en persona. Y si nos llega que la idea que ellos tenían era retomar aspectos que para nosotros ya no pertenecen a Podemos Ceuta porque no han hecho nada en estas campañas electorales por representar a Podemos Ceuta, ni han venido a ayudar, ni han venido a apoyar. Desde luego tienen la puerta abierta para cuando quieran venir a ayudar, pero es que el equipo de trabajo para esta campaña y para la otra está más que confeccionado y la gente está trabajando. Se puede añadir el que quiera o la que quiera, es evidente, pero que un tercer partido venga entre otras cosas, a imponer lo que es una vía programática a unas elecciones, unas cuestiones económicas de las elecciones, unos candidatos, unas líneas de actuación, es totalmente casquiano. Ramón Rodríguez, coordinador de Unidas Podemos de Ceuta. Gracias por estar con nosotros aquí en Hoy por Hoy. Muchas gracias, Antonio. Un placer.